Buenas, este es el audio del tema 6, que algunos me han comentado que le podría venir bien, aunque pues ya mañana es el examen, mañana a lo mejor tú no, si estás escuchando esto en otra convocatoria, en otro momento de la vida, pero este es el domingo y mañana es el examen de lingüística de la convocatoria de mayo de 2025. El temario incluye qué es la fonética, los tipos, y luego, pues, fonética teórica y aplicada. Luego, ¿qué es la fonología? ¿Cuáles son los principios de la fonología estructuralista? La fonología generativa, la regla fonológica, los constraints en fonología, markedness y faithfulness. Y luego, los distintos niveles que hay en la fonología. Autosegmental, en la que no vamos a hacer mucho hincapié. Distinctive features, que ya las conocimos, ¿no? En elementos similares a las distinctive features en estructuralismo, que son pues estas unidades lingüísticas que diferencian, ¿no? Veremos la sílaba con las partes, el onset, rhyme, el núcleo, la coda, la sonoridad, que puede entrar como una de las preguntas de desarrollo, por lo menos según nuestras predicciones de esta convocatoria. La tipología silábica, o sea, los tipos de sílaba que existen, con onset obligatorio, con offset opcional, con coda obligatoria, con coda prohibida, con coda opcional. El peso de las sílabas ligeras y las sílabas pesadas, en función de las unidades de peso, que son las moras, creo que se llaman moras, por lo menos en inglés. Y luego veremos silabificación, que eso, por lo menos en nuestra convocatoria, no va a tener una gran relevancia. Los tipos de ejercicios que pueden salir en desarrollo de fonética y fonología engloba algo así como 3 posibilidades que tengan mucho sentido. Uno de ellos es sonoridad, Sonority Sequencing Generalization, la secuenciación sonora generalizada, Sonority Sequencing Generalization. Ahora explicaremos qué es eso. Puede entrar también un ejercicio de Phonological Rule, cómo ir de la underlying form a la surface form, se llama surface form, a través de las phonological rules, que es el rule ordering, cómo se ordenan estas normas. Y el tercero de los posibles ejercicios que pueden entrar, o que tendría sentido que entre como desarrollo de fonética y fonología, son los constraints, faithfulness y markedness, marcaje y fidelidad. Un ejercicio donde pues hablemos de qué son y demos un ejemplo de cómo funcionan aplicado a un ejemplo concreto. En este caso sí que tendrían que ser ejemplos concretos, ¿no? Fonética y fonología. Comenzamos, introducción. La fonética, pues es la ciencia que estudia los sonidos del habla, enfocada, pues eso, en describir exactamente cómo funcionan los sonidos del habla y cómo varían en determinadas circunstancias. Esto incluye los alomorfos, distintas versiones de un fonema, que no es lo mismo la primera D, en la palabra dedo, no se pronuncia igual la primera que la segunda, hay alófonos. Entonces, se utilizan pues, para describir los lenguajes, digamos que son speech sounds y son las características más físicas posibles, descripciones completamente precisas de cómo se produce el sonido, de cómo se está produciendo el sonido del habla, ¿no? Por otro lado, la fonología pues, será más abstracta, englobará de otra manera los elementos. Luego hablaremos sobre ella, pero bueno, ahora será muy prontito porque es el apartado 2. La idea es que mientras que la fonética se centra en describir los sonidos del habla, la fonología se intenta hacer un sistema donde estos elementos pues, quedan conectados con patrones, con los grupitos los más monos y los más bien recogidos posibles, aún perdiendo quizá un poco de precisión. Es más general, es más abstracta y busca describir los sonidos pero dentro de un sistema, ¿no? Hay distintos tipos dentro de la fonética, hay distintos campos o ramas de la fonética.
La primera de ellas es la fonética articulatoria, vamos a ir rápido, que se centra en la articulación del sonido, es decir, el conjunto de procesos físicos en el sentido biológicos, anatómicos, que se producen para producir el sonido, la anatomía humana respecto al sonido. Y pues se encarga de describir las consonantes, por ejemplo, ¿no? Describir los sonidos en términos de sonoridad, si es voice o voiceless, place of articulation, manner of articulation, todo lo de inglés oral, pues tiene mucho de articulatory phonetics. Esto es, a grandes rasgos, pues lo que hemos dado en inglés oral. Por otra parte, si seguimos avanzando, a ver, tenemos... Bueno, está la descripción de las consonantes y de las vocales, sabes que es distinta, estúdiate inglés oral y ahí sabrás cómo se clasifica todo esto. Esto no va a salir de desarrollo. O sea, esa parte no, específicamente, ¿no? Por otra parte tenemos la fonética acústica, acoustic phonetics, que se centra en la parte física de la ciencia, la física, las ondas, los espectrogramas, y ahí pues vas a tener una serie de conceptos en los que no se hizo mucho hincapié, pero que son todos los procesos científicos, los software que existen para visualizar los sonidos del habla y poder ver pues, cómo es la forma de las ondas, qué espectrograma tiene, dónde hay más intensidad, dónde hay menos intensidad, qué frecuencias, cómo vibra el aire. Básicamente cuando hablamos, el aire vibra, nos llega al oído y entonces el cerebro lo puede procesar como información y luego lo entendemos. Pues esto se centra en la onda. La acústica es la ciencia que estudia el sonido, en este caso, a través de su naturaleza, que es ser una onda. El sonido, tú lo escuchas porque vibra el aire cuando tú hablas, vibra el aire, y el aire vibra, te llega al oído, la biología del oído, la anatomía del oído, recoge esa vibración, te la transmite al cerebro y el cerebro la traduce como sonido. Y por eso escuchas. En el espacio no hay aire, no hay sonido. En el espacio las bombas no suenan, porque no hay aire para transmitir ningún tipo de vibración que llegue a tu oído. 6.1.3. Esto lo estoy pasando muy rápido porque estos son preguntas tipo test. No va a caer de desarrollo. Dime qué es la fonética acústica. Auditory phonetics. Recuerdas que te he estado diciendo que el aire vibra y te llega al oído, ¿no? Articulatory phonetics, acoustic phonetics y auditory phonetics va en ese orden explicado porque va en ese orden hecho. Tú hablas, es decir, utilizas tu cuerpo para articular sonido. Ese sonido viaja en el aire, vibrando el aire, haciendo vibrar el aire, teniendo por tanto una serie de cualidades físicas, una frecuencia, etcétera, que se mide mediante un espectrograma con la forma de la onda y llega a tu oído, que tiene listening hardware, que es el hardware, tu conjunto de órganos que están presentes en el oído para que puedas percibir el sonido, registrar cómo vibra el aire para luego llevarlo al listening software, que es la interpretación. Tú tienes percepción e interpretación. Tu oído y luego ya pues, tu cerebro. Aquí pues, te pone el ejemplo de que la percepción está muy modificada por la interpretación. Cuando tú escuchas algo, tu cerebro rellena huecos, un poco como cuando ves una imagen de un texto y le han quitado la mitad superior de las letras, pero lo sigues pudiendo leer. O cuando ves una frase que está mal escrita, pero tu cerebro la lee bien, como de Iglesia, pero al revés, en plan, pero corrigiendo. Todo eso ocurre porque, incluso por la vista, ¿no? Pero la percepción de lo que está ocurriendo se ve alterada por la interpretación. Tu cerebro hace un conjunto de procesos que altera y realmente no estás escuchando lo que se está produciendo al 100%, sino que tu cerebro lo ha modificado. Pues a los adultos que son analfabetos o a los niños que no saben leer, pues les cuesta mucho identificar los fonemas, separarlos, hacer distribución silábica les sale mejor, pero fonema es más difícil. Algunos fonemas
no se dicen, tú no puedes saltarte un fonema, pero tu cerebro lo rellena. Entonces, esta serie de procesos entre la percepción y la interpretación, que es un tema muy interesante, pero, de nuevo, no entra en el desarrollo. Que si una secuencia de vocales la dices continuamente, tu cerebro la organiza intentando escuchar sílabas, palabras, o incluso cuando no escuchas casi nada, si tú te pones música muy flojita o una conversación muy flojita en susurros, tu cerebro intenta reconocer palabras o expresiones, ¿no? Esto nos lleva ya a la siguiente parte. Hemos visto articulatory, acoustic y auditory phonetics. Y con el 6.1.4 tenemos theoretical versus applied phonetics. La fonética teórica se centra en la fonética vista como una ciencia. Es decir, como una manera de observar algo que ocurre en la naturaleza, en la realidad, algo que está ahí y hay que estudiarlo. Mientras que la fonética aplicada intenta aplicar todo el conocimiento adquirido en fonética hacia la pedagogía, cómo pronunciar bien las palabras, enseñar el inglés, decidir. Actualmente ya no es tan dictatorial cuál es el acento RP, Received Pronunciation, porque la silla de fonética del University College London ya es como más democrático, ¿no? Es menos impuesto, ¿no? No es yo hablo así, sino que ya hay una mayor expansión de las fronteras ideológicas del acento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Continuamos ya con el apartado 2. Esto vamos a ir muy rápido porque pues mañana es el examen, coño. Si es que, ¿por qué vamos a ir despacio? 6.2. What is phonology? Te lo he explicado antes, así brevemente. Venga, respóndeme. What is phonology? Ya, te ha dado tiempo. Muy bien. La fonética, como decía, trata los sonidos del habla, describirlos. Y cómo se hacen, cómo viajan por el aire, cómo los recibimos. Describirlos a la perfección. Aunque no quede muy bien luego plantearse si se parecen a otros o si estamos sacando demasiadas categorías. La fonética, como los Pokémon, cada vez hay más y siempre hay más. Y siempre hay más y nunca menos. Se centra en describirlos al máximo. En cambio, la fonología está dispuesta a perder cierta precisión si con ello puede construir un sistema estructurado en el que pues, no incluye alófonos y escribiríamos igual la primera D de dedo que la segunda D de dedo. Aunque pues, el fonema, el alófono, no sea el mismo en español, ¿no? Este fenómeno, o sea, esta idea es la que persigue la fonología. Se centran en describir los elementos en un sistema, sus conexiones, cuáles son los patrones, cuáles son posibles y cuáles no son posibles, por qué algunos patrones del lenguaje son posibles y otros no se usan. También intenta generalizar, descubrir como reglas generales que son verdaderas para todos los lenguajes que existen. Pues claro, tiene otro enfoque, ¿no? No es tanto describir el sonido, sino categorizarlo, sistematizarlo, encontrar reglas generales. Es abstracto. La fonética es más física. Conceptos, eso sale en inglés oral. ¿Sabes estudiar el examen de inglés oral? Pues esto por si lo escucha alguien de otra generación, ¿no? Y lo tienen después, quiero decir. Fonología se centra en los aspectos abstractos. Mientras que la fonética pues, tiene acoustic phonetics, es decir, van a las cosas, van a los elementos físicos, intentando hacer una descripción lo más precisa posible, mientras que la fonología está dispuesta a ser un poco más abstracta en su descripción de los sonidos o perder un poco de precisión. Y como digo, la fonética se centra en describir los sonidos del habla, la fonología se centra en las reglas inconscientes, patrones del sonido. Aquí hay un ejemplo, ¿no? En mis apuntes, de cómo se hacen las distintas clasificaciones y la fonología es como hacer un resumen, es como intentar hacer todo y que quepa en cajitas lo más bonitas posibles y sin tener muchas excepciones, ¿no?
La fonética física, la fonología un poco más abstracta y con un poco menos de precisión, ¿no? En ciertos aspectos. Principles, conceptos o bases de la fonología estructuralista. Aquí ya podemos ralentizarnos un poco porque vamos a entrar en elementos que podrían acabar en el examen más o menos, ¿no? El estructuralismo, ¿en qué se centraba? Allá en el tema 2. En los elementos, en las linguistic units, los ladrillitos que juntas y dices, hostia, me ha salido una palabra, y de repente juntas y dices, hostia, me ha salido una oración. Esto es increíble. Bueno, pues ahí vamos. El estructuralismo fonológico sugiere que el fonema es una unidad que nos ayuda a clasificar sonidos formando unidades que pueden codificar significado, ¿no? Y aquí hay una parte muy interesante que mínimo saldrá en el tipo test, que es cómo sé qué es un fonema y qué es un alófono. ¿Cuántos fonemas hay en el español? ¿Y por qué no son? ¿Y por qué la segunda D de dedo, si se pronuncia ligeramente diferente, no es un fonema distinto y es un alófono? Y entonces ahí tenemos distintas formas de presentar o justificar que un sonido sea o no un fonema en un idioma concreto. Son el Minimal Pair Test, Commutation Test y Complementary Distribution. Esto tiene ejemplos, claro, esto se ve con ejemplos. Cuando tú dices, que luego veremos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que luego veremos que es un ejemplo de Complementary Distribution. Diferenciar fonemas y variaciones de un fonema, distintos fonemas o variaciones de un fonema. ¿Qué son esto? ¿Outfits distintos o variaciones del mismo outfit? Dedo, ¿no? El ejemplo. La primera D es plena, es dental en español, D. Y la segunda D es interdental, D. Es como el D de da en inglés. Pero no son fonemas distintos porque cambiarlos no causa ninguna diferencia de significado en el español, y luego veremos que esto es distribución complementaria, complementary distribution, porque tú estás pronunciando esa segunda D de esa forma porque se encuentra entre vocales. Si tú pronunciaras las sílabas separadas, D, do, ya pronuncias los dos sonidos de la misma manera. Así que veamos. Minimal Pair Test, Commutation Test y Complementary Distribution. Parece difícil, pero no lo es tanto. Minimal Pair Test. Vamos a imaginarnos un caso, ¿no? Respira, vamos a imaginarnos un caso. Tú no sabes si la I larga y la I corta, la de sheep y sheep, son distintos fonemas o solo variaciones de uno. Entonces dices, vale, voy a buscar un minimal pair test. Nos vamos a basar para estos test hay una idea que está debajo de todo, que es cambiar un sonido por un alófono, por una variación de ese sonido, de ese fonema, no va a causar cambios de significado. ¿Entiendes? Sustituirlo no va a causar cambios de significado. En cambio, si yo modifico un fonema y meto otro fonema en su lugar, sí que va a ocurrir que se pierda el significado o que se genere una palabra nueva. Si yo en vez de pan digo paz, solo he cambiado el fonema de la N por el fonema de la Z, pero he creado una palabra nueva que tiene significado diferente. Es una distinctive feature de las que vimos ahí en el estructuralismo. Basándonos en eso, vamos a plantearnos esto. Bueno,
Otro ejemplo, en el español, si yo digo pan y digo pan, si aspiro la P, pan, no hay ningún cambio. No son fonemas diferentes, son alófonos. ¿Se entiende? Pues vamos allá. Minimal pair test. No sé si la I larga y la corta son fonemas distintos o alófonos. Entonces lo que voy a hacer es buscar un minimal pair que nos demuestre esto. El test del par mínimo consiste en buscar un par mínimo. Es decir, ¿qué es un par mínimo, Pablo? Son dos palabras que son diferentes, tienen significados diferentes y solo varían en ese fonema. Es lo único que tienen de diferente. Entonces, encuentras un minimal pair, sheep de animalito, ¿no? ¿Qué es? Una oveja. Y ship de un barco. Son dos palabras distintas, efectivamente. Tienen significados distintos, efectivamente. Y su única diferencia, su única distinctive feature, es ese sonido de la I. Una I o la otra. Esta diferencia en significado, viendo que lo único que ha cambiado es ese sonido, justifica decir que son fonemas diferentes. Porque si yo digo sheep, tú entiendes oveja, si yo digo ship, tú entiendes barco. Conclusión, I larga y la I corta son fonemas distintos. O sea, la I, no I larga y corta, sino, ¿me entendéis? La I esta que es larga y la I que se escribe en mayúscula. Son fonemas distintos. Porque hemos encontrado un par mínimo que así lo demuestra, que así lo justifica, que se basa en ellos. Por otra parte tenemos el commutation test. Que dicen, es de alguna manera el inverso. Es que tú tienes, aquí lo que tú tienes son dos sonidos distintos. Tú tienes dos sonidos distintos y quieres saber de nuevo si son o no. Entonces lo que haces es buscar una única palabra y dices, voy a cambiarle a esta palabra una palabra que tenga uno de los dos fonemas y le cambias el uno por el otro. Un fonema, un sonido por el otro sonido. El ejemplo que puso el profe es, tú no sabes si p y p, es decir, si la P aspirada y la P no aspirada son fonemas distintos o alófonos. Entonces tú dices, voy a coger la palabra power. Power, I get some power. Esa P no es aspirada. Entonces dices, vamos a ver. Esta P que no es aspirada, voy a ver qué pasa si la cambio por una P aspirada. Y entonces se dice power. De power a power. Esa P aspirada no causa ningún cambio de significado, ¿verdad? Se entiende lo mismo, todo el mundo va a entender lo mismo. Es como decir pan y pan. O pan y pan. Son diferencias, cambios, alteraciones que se ven en el sonido es distinto, pero no están causando cambios en el significado. Entonces tú lo ves y dices, ¿ha cambiado algo? No. Es decir, son variaciones. Son un mismo fonema, pero distintos alófonos. Si hiciésemos un commutation test, como decimos antes, pues sería que te dicen lo de la I larga y la otra I, y tú dices, vale, una palabra que tenga una de las dos. Barco, barco, ship. Ship. Tiene la I cortita, ¿no? Y si le pongo la otra, ¿qué pasa? Sheep. Ostras, pues es una palabra diferente. Cambia el significado. Entonces son... he creado un minimal pair. Entonces ahora puedo demostrar que en este caso, ¿no? de la I, de las I son fonemas distintos. Y luego está otro concepto que es la distribución complementaria. Para decidir si un sonido, si dos sonidos distintos son fonemas distintos o una variación, otro posible test, otro posible concepto al respecto es la distribución complementaria, complementary distribution.
Si dos sonidos aparecen en distribución complementaria, lo que pasa es que uno está apareciendo por su contexto, por el contexto que le rodea. Y eso hace que se convierta en ese sonido. Si lo quitásemos de este contexto, volvería al otro. Es que es lo que pasa con dedo. La palabra dedo, a nivel fonético, la primera D tiene una forma y la segunda D tiene otra. D, do, dedo, D y D. Es la diferencia que te he explicado entre la D plena y esa D de la palabra del inglés, da. Pues esa diferencia ocurre en el español cuando tú tienes la palabra dedo. Ahora, ¿os acordáis de lengua española la lenición de la D intervocálica? Que tú tienes la D entre dos vocales y se espachurra, se pierde fuerza, se debilita. Lenición. Pues eso es lo que nos está explicando la distribución complementaria. La segunda D es débil, se ha debilitado, pero es por su condición de intervocálica, es decir, al estar entre vocales. Y entonces se puede justificar. Si se saca de su contexto fonético a ese segundo sonido D, vuelve a hacer el otro. Si tú dices D, do, lo separas por sílabas, por ejemplo, para que no sea intervocálico, lo tienes igual, tienes el mismo sonido D que antes. Eso demuestra que es un alófono, que son alófonos, son variaciones del sonido D. ¿Se entiende? Minimal pair test. Busca dos palabras que solo se diferencien en ese sonido. Commutation test. Tengo dos sonidos, voy a buscar una palabra que tenga uno de ellos, se lo cambio y veo qué pasa. Si creo otra palabra, pues entenderé que son fonemas distintos. Si es lo mismo y se entiende igual, pues será que no afecta y que entonces son alófonos. Y luego está distribución complementaria. ¿Son distintos los fonemas? No, lo que pasa es que este ocurre únicamente cuando está entre vocales. Y cuando está entre vocales el sonido D siempre se pronuncia con esa lenición, con ese debilitamiento. A menos que lo forcemos a no ser así, ¿no? El cuarto concepto al respecto de esto es la neutralización. La neutralización consiste en la suspensión de la diferencia entre fonemas que se causa por un contexto fonético concreto. El seseo, el ceceo. Cuando alguien dice me voy de caza, de caza y se quiere ir de casa, ahí lo que está viendo es una neutralización del fonema S y respecto al de la Z, ¿no? O cuando dice me voy a cazar, mañana me voy a cazar, pues ahí estaba viéndolo a favor de la Z. El caso así típico de contexto fonético, que sea final de palabra, por ejemplo. Cuando tú dices mi amor, ahí es el lambdacismo que mencionábamos en lengua española. Claro, alguien podría decir, no, es que si yo cambio la R por la L y en vez de decir amor, digo amor, ¿se entiende? No, pero eso es una neutralización del sonido de dos fonemas distintos. El resto de casos, el resto de test nos van a demostrar que son fonemas diferentes. La R y la L son fonemas diferentes, pero hay un caso de neutralización en un contexto específico que es al final de palabra, donde tú tienes amor, pero
algunas personas neutralizan y dicen amol. Porque se neutralizan ciertos elementos que diferencian a la L y a la R. ¿Se entiende? O sea, la R y la L son sonidos, lo voy a explicar brevemente, los dos son sonidos de estos aproximantes, ¿no? Approximant. Entonces tú tienes la R y la L. Hay una pequeña alteración, se neutraliza uno de los elementos del sonido R a favor de la L, se hace una neutralización y, es decir, la distinctive feature se anula, se pierde, se neutraliza. Y entonces los dos sonidos, que son fonemas distintos, se confunden, se sustituyen el uno al otro incorrectamente. Pero el resto de experimentos, el resto de pruebas, de test, nos van a demostrar que la R y la L son fonemas distintos. No es lo mismo que la palabra dedo, donde todos los test te van a decir que esa segunda D debilitada es un alófono. ¿Se entiende? Con esto podemos continuar ya a lo que va a ser una de las posibles preguntas del examen, porque aquí en nuestra generación se considera que puede entrar como pregunta de práctica todas las prácticas que hemos hecho, como todas las preguntas que había en las prácticas evaluables y todas las prácticas que se han hecho los viernes en clase. Los viernes en clase mi generación, mira tu horario para saber de la tuya. Qué borde soy, de verdad, que soy muy mala gente. Fonología generativa, ¿no? Este conjunto de prácticas incluye, pues lo que he mencionado antes, de la regla fonológica, los constraints y la sonoridad. Fonología generativa. The phonological rule. La regla fonológica. El estructuralismo lingüístico se centra en los elementos. ¿Qué cambia? Si toco esto, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las características que diferencian este sonido del otro sonido? Y su foco es ese, ¿no? Observar el fonema como una unidad, cuáles son sus características y cuántos fonemas hay, cómo se diferencian. La fonología generativa va a pensar en cómo generas tú el lenguaje. ¿Qué le pasa a tu cerebro para llegar a la forma final que tienen las palabras que utilizas? El generativismo, que hablaba de la Universal Grammar y Language Acquisition Device, Language as something innate to humans, todo esto, el generativismo te decía, tú tienes la deep structure que con creativity se convierte en infinidad de posibilidades de soft structure, ¿no? Y a eso, en ese tema, lo llamábamos recursividad, recursivity. En este caso, la fonología generativa dice, yo propongo la existencia de cuando tú hablas, tienes, esto es Noam Chomsky, ¿no? El mismo tío de antes, del generativismo, tú tienes algo que vamos a llamar underlying form, una forma subyacente. Y luego, y esto va a ser una estructura mental no observable que tú tienes de cómo se hacen las cosas, de cómo es la palabra. Y luego tienes la surface form, la forma superficial, que es cómo lo dices. Yo, por ejemplo, pienso en tomates, pero digo tomate. Y es que tú tienes en tu mente la underlying form, una forma mental no observable. Claro, el generativismo es abstracto de la hostia.
Y luego, a través de una serie de reglas fonológicas, llegas a la surface form, es decir, a la estructura subyacente que luego es la que tú usas para hablar, ¿no? Aquí hay un ejemplo en Dutch, en la lengua esta de los Países Bajos pero vamos a irnos directo a la del inglés, porque si no, pues nos vamos a pegar un tiro en la nuca. Si tengo que estar aquí yo intentando decir cómo se dicen las palabras en Dutch. El ejemplo que se utiliza son English plurals, los plurales en inglés. Hay tres posibilidades para el plural en inglés. Pueden tomar el sonido Z, pueden tomar el sonido S o pueden tomar el sonido Z. La Z es sonora, la S es no sonora, es sorda. Entonces, te pone, si lo has visto, la tablita te dice words taking z, words taking sh, words taking is. Y te pone muchos ejemplos para que tú deduzcas qué es lo que está pasando. Tras un proceso deductivo, llegas a la conclusión, o te lo han explicado básicamente, que después de un sonido sonoro, que son pues las consonantes sonoras o las vocales, A, E, I, O, U, si te pones la mano en las cuerdas vocales, A, E, I, O, U, ves que todos los sonidos vocálicos son sonoros. Después de un sonido sonoro, va otro sonido sonoro, la Z. Si la palabra acaba en un sonido voiceless, va a llevar S. Y si la palabra acaba en una consonante sibilante, tipo la S, SH, sh, ch, y, todos estos sonidos que son sibilantes, entonces va a llevar epentética, se le va a meter ahí por en medio una I, un sonido I, un sonido E. Es la I corta, con una Z, acompañado de una Z. La primera pregunta es ¿cuál es la underlying form? Es decir, de estas tres formas de hacer el plural, hay una que es la general y las demás que surgen como alteraciones. Una sería el instinto y la otra sería el cambio que haces, las reglas fonológicas, ¿no? Básicamente, eliges una underlying form, una forma que tú dices que es subyacente, que está ahí en tu mente, a través de la que terminas llegando a la surface structure. Parece muy difícil, pero realmente la idea es, hay tres posibilidades y ellos plantean que tú en tu mente tienes una y de ahí llegas al resto. Entonces, vamos a considerar la forma, la underlying form, la forma de las tres, la que te permita llegar a explicar las otras dos más fácilmente. Como las que son sibilantes se les añade la I y la Z, la forma subyacente es añadir la Z, la sonora. Y se van a plantear dos reglas fonológicas. La The Voicing Rule, que es la que transforma ese sonido Z en un sonido S, de voicing porque es sonora y ahora se convierte en sorda. Y luego tenemos la Epenthesis Rule, que va a introducir un sonido I, sonido E, cuando hay un sonido sibilante al final de la palabra. Por eso se dice dogs, pens, clocks y buses o watches, por esa naturaleza sibilante, ¿no? Del final y todo eso. Las reglas tienen un orden. Este tema es complicado. O sea, yo no lo veo. Si es que a el generativismo no le hace mucha gracia. Yo no lo veo poniendo algo de generativismo. Estas reglas tienen un orden específico que se aplica siempre en el mismo orden. Y como tú sabes a dónde tienes que llegar, pues
ves a prueba y error cuál es el orden correcto. Vamos a ver. Hago un ejemplo y lo vemos. A veces llegas a la forma correcta con los dos órdenes. Eso no te vale, solo un orden es correcto. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Sí. De orden. En el examen, él, si quiere poner esto, pues te pondría que le expliques pues, cómo se forma el pasado y la phonological rule, o cómo se forma el plural y la phonological rule. Esto es una posibilidad, porque ha salido en las prácticas. A lo mejor no lo pone con nosotros, pero a lo mejor lo pone a otra generación que está escuchando este audio, porque te trajo el Señor de alguna manera. El link de YouTube. Vamos a ver ya el ejemplo en el que sí te sale, que un orden te lleva al sitio y el otro no. Y entonces tendríamos el ejemplo de watch, reloj. Watch, su plural es watches. Y la z es sonora, ¿no? Watches y el sonido final es sonoro. Entonces tú tienes el input, que es la underlying form, que es watch más el sonido Z. Y luego tienes el output, que es el resultado, que es watches, que es meterle una I por en medio y añadirle el sonido Z, ¿no? Las reglas se pueden escribir como de una forma así medio matemática. Z, la de voicing, por ejemplo, vamos a aplicar primero la de voicing rule y luego la de parenthesis rule. Es decir, hay un sonido voiceless, hay un sonido sordo al final de la palabra. Si lo hay, porque ese sonido es sordo, es voiceless. Entonces la Z se transformaría en una S. Y ahora aplicamos epenthesis rule. ¿Hay un sonido sibilante al final de la palabra? Sí. Tanto el luego incluso la S también lo sería, ¿no? Son sibilantes. Por lo que añadiríamos una I epentética por el medio. Y eso nos daría watches, con S al final en vez de Z. Eso no está bien. Ese orden no es correcto porque no nos lleva del input al output correcto. Entonces, las reglas se tienen que utilizar en el orden inverso. Primero aplicas la regla de la epenthesis rule, la epenthesis, es decir, si le meto o no una I por en medio, se queda un poco complicado. Pero de verdad que si te pones los apuntes y lo miras, se puede entender. Dice, a ver, voy a probar este orden. ¿Es sibilante el sonido final de watch? Sí lo es. Entonces meto una I por en medio. Ahora, ¿es voiceless el último sonido? No aplica. Entiendo que se considera que ese es el sonido de la I, el que acabamos de meter, el que es el último, por lo que no aplica. Y eso nos daría como resultado watches. ¿No? Tú tienes watch y le quieres añadir una Z, pero tienes que pasar por reglas. La primera regla es, ¿termina lo que tienes ahí por un sonido sibilante? Sí. Pues métele una I métele una I. Ok. Ahora, ¿termina por un sonido voiceless? No, porque ahora termina en un sonido vocálico. Entonces no le aplica. Ok, pues nada, quédate con watches. Pues esa es la forma correcta. Primero va la de parenthesis y luego va el de voicing. Este es un ejemplo y siempre va a ser así. Primero de parenthesis y luego de voicing. La regla fonológica de phonological rule siempre va en un mismo orden. En este caso al orden se le llama bleeding order porque es un orden sangrante, es decir, aplicar una de las reglas impide la aplicación de la otra.
Ese es uno de los posibles ejercicios de desarrollo. Parece muy complicado, pero realmente va a ser o del plural o del pasado. Lo hemos visto, lo conocemos. O sea que no hay mucho miedo. O sea, se puede hacer. Es una cosa que se puede hacer. Lo de explicar que si es sibilante no sé qué, o que en el pasado si es alveolar y es plosive. Entonces la cosa es añadirle también este sonido de la I y de la D. Al final son las mismas reglas y se puede hacer, se puede leer y se puede hacer. No creo yo que vayan a poner que expliques algo que no se ha visto y que encuentres tú los patrones y todo eso. Eso sería propio de la dificultad y la exigencia de invención de otras titulaciones o que hubiésemos practicado y dado mucho más énfasis a ese tema, ¿no? Con esto podemos ir a los constraints. Otro de los posibles ejercicios que puede entrar en el examen. Los constraints. En los 90s surge un movimiento que plantea la existencia de los constraints. Surge la llamada Optimality Theory, que plantea que distintas lenguas, distintos hablantes, siguen distintas tendencias a la hora de resolver determinadas situaciones del lenguaje. Lo vamos a ver fácilmente. Hay dos tipos de constraint, dos tipos de restricción o de tendencias. Esto es cómo pronuncias tú, o sea, ¿a qué le das más importancia tú? ¿A que sea simple y fácil de pronunciar? El marcaje, markedness constraint, o a que mantenga mucho el contraste y sea la faithfulness constraint, la fidelidad. Aunque una pronunciación sea difícil, la mantenemos porque hay que mantener el lenguaje distinto, ¿no? Son como dos fuerzas que tiran de ti. Esto se puede explicar fácil. Lo vamos a ver. Tienes que ser simple, lo más simple posible, pero que se te entienda. Entonces hay ahí dos fuerzas. El marcaje, markedness constraint, el marcaje y la fidelidad. Markedness and faithfulness constraint. El ejemplo es decir palabras como Spain, que es el ejemplo que utiliza el profe. El idioma español, el español tiende al marcaje, tiende a hacer que las cosas se pronuncien fáciles. Y eso es lo que me va a llevar a mí cuando vea a no querer decir una S al final de... Yo no quiero decir S al final de las palabras. Sigo el marcaje. Para mí es más fácil no decirlas. Y saltarme un montón de letras, aspirar un montón de vocales, meter un montón de H. Ese es el marcaje. La tendencia que yo puedo tener a simplificar y buscar la manera más fácil de utilizar el lenguaje, la que me es más cómoda. Y es entonces cuando si yo le digo a mi padre o a mi tío que pronuncie la palabra Spain, España en inglés, me van a decir Spain, Spain, me van a meter una E protésica ahí delante. ¿Por qué? Porque ellos siguen una restricción de marcaje, a markedness constraint, que les dice, es muy difícil pronunciar la S y luego una consonante si no tienes una vocal al principio. Así que yo voy a decir Spain, que es mucho más sencillo, mucho más cómodo, mucho más fácil. En cambio, luego tenemos el faithfulness constraint, que es la restricción de la fidelidad, que es la versión difícil. Hay un constraint que es, no voy a insertar elementos.
Voy a hacerlo tal cual tiene que ser. Entonces diría Spain. Y ahí entra el tema. Antes hemos visto la phonological rule, en el generativismo fonológico, que te dice, las reglas tienen un orden que te lleva de la underlying form a la surface form. Y no lo vas a tocar porque te reviento, no te va a salir bien la cosa. Eso es un tema. Otro son los constraints. Los constraints, van cada lengua el suyo, cada hablante puede tener una preferencia o una tendencia a usar un sonido u otro, o sea, a seguir verse más influenciado por el marcaje o por la fidelidad. Y se ve esto en el español y en el inglés. Spain, para los ingleses es más importante no introducir elementos, entonces ellos dicen Spain, pero para los españoles lo más importante para ellos es no decir una S al principio. Entonces dicen Spain, le meten una vocal. Distintos hablantes tienen distintas distintas prioridades a la hora de hablar. Es una preferencia. Pero se puede hacer una tablita que permita ordenar y explicar cuáles son estas prioridades en general. De esta manera se puede hacer la tabla que hicimos en una de las prácticas. Por eso es posible que esto entre en el examen, porque salió en una práctica. Y ya está. Los bebés, ahora explicaré la práctica, que es básicamente esto. Los bebés los domina el marcaje. Ellos usan la versión fácil. Sin embargo, a medida que te vas haciendo adulto, desarrollas la fidelidad. Aprendiendo, desarrollas la fidelidad. Faithfulness constraint. Claro, y entonces es muy gracioso porque la fidelidad requiere esfuerzo. Faithfulness requires strength. Porque el marcaje tira hacia un lado, tira hacia su lado, tío, haz las cosas fáciles. Y decir Spain es más fácil. Respecto a la fidelidad que dice, no, se dice España, no se dice España. Que eso es un caso, ¿no? También de marcaje, puede ser como un caso de marcaje. El murciano no quiere pronunciar las S. Quiere aspirar las vocales. Porque para él es más fácil. Marcaje. Yo digo, voy a decir España. Y entonces la fidelidad te tira en la otra dirección. Se dice España. Te tira para el otro lado, ¿no? Y cada hablante va a tener una forma distinta de encontrarse ahí. Igual que las lenguas también, unas tienen una tendencia y otras otra. Por eso en el español no existen palabras que empiecen por S. Todas las palabras empiezan por una vocal y luego ya la S si quieres. En plan, todas las palabras que van a empezar por S tienen una vocal antes. Porque el marcaje predomina. El marcaje tiene más influencia en el español que en hacer las cosas más fáciles, ¿no? Markedness, constraint, tiene más influencia en el español que hacerla que en el inglés, por ejemplo, ¿no? Que en otro idioma. Underlying form, aquí. No, sí, bueno, underlying form, que sería una de la opción, ¿no? Aquí. La tablita que había que hacer. Constraints. En inglés, tú tienes Spain. Y para el inglés, tú haces la tablita y dices... Es una tabla donde vas a poner las distintas restricciones, constraints, y vas a poner de arriba abajo, vas a poner las distintas opciones o posibilidades. Y vas a hacer un asterisco en la tabla, en el cuadrito donde se salten la restricción. ¿Se entiende? Si tú tienes en el inglés, les importa más la faithfulness constraint de no metas elementos que la de pronunciar la S. Entonces primero va esta y luego va la otra.
cuando dices Spain, con una E por delante, te estás saltando la primera norma. Y ellos dicen, no, no, y ahí te paras. Cuando dices Spain, la primera norma no te la estás saltando. La primera restricción, perdón. La primera restricción no te la estás saltando. Entrarías en conflicto con la segunda restricción. Eres la versión que más lejos ha llegado. ¿Cuál es la versión que más lejos ha llegado hacia la derecha, no? ¿Cuál es la versión que más lejos ha llegado? Spain. Pues ya está, esa gana. ¿Y cómo se dice en inglés? Spain. Spain. En cambio, en el español, las restricciones tienen prioridades diferentes para un hablante de español. Entonces, nosotros, el español en general, siempre va a preferir no pronunciar una S y después una consonante, siempre va a preferir eso a meter una... a no meter un sonido vocálico, ¿no? Entonces, tú miras la tablita y dices, mi primera restricción, ¿cuál es? Yo no quiero decir S y luego una consonante. Vale, pues Spain, esa norma se la salta, descartado. Y nos quedaría Spain, que entraría en conflicto con la segunda norma, que es meterle una E ahí a la palabra inglesa Spain. O sea, es que ¿por qué? Pero dices, lo hago, prefiero eso, prefiero el marcaje. Acepto la regla de marcaje de meter la E por en medio, ¿no? La prefiero. Y luego el ejemplo que estaba diciendo yo de Spain, sin la S, es que tú podrías hacer esta tabla. De verdad que parece difícil, pero que se puede entender, en serio. Tú estás haciendo esta tabla y ahora imagina que ponemos Spain, ¿no? Con la H aspirada, con la E y una H encima. Aquí lo que habría es otro markedness constraint. Para hacerlo aún más fácil, yo no quiero pronunciar una vocal y luego una H. Prefiero quitar, o sea, una vocal y luego una S. Prefiero quitar la S y aspirar la vocal. Entonces, la primera norma, la primera restricción, Spain se la come. Ya, ahí prohibido. Esa barrera no la pasa. Spain llegaría al segundo nivel, que es donde meteríamos esta nueva regla, esta nueva restricción de no quiero decir una vocal y luego una S, ¿verdad? Y la que más lejos llegaría sería Spain, que solo entra en conflicto con la que en este caso ahora sería la tercera restricción, ¿no? En la tabla. La primera es, yo no quiero decir S consonante. La segunda sería, yo no quiero decir, es que hemos añadido una nueva para poder meter el ejemplo de Spain. La segunda sería, yo no quiero decir vocal y luego una S. Y la tercera, en prioridad, sería la única faithfulness constraint que tenemos aquí, que es la de no meter elementos no meter elementos epentéticos, no meter cosas nuevas, sonidos nuevos a la palabra, que es a nosotros es que nos da igual meter y quitar. Entonces, la forma que predominaría en el español en general sería Spain, pero en el murciano o en el sur de España sería Spain. Y eso se explica con los constraints, con estas restricciones, con estas dos fuerzas que tiran de los hablantes y de las lenguas hacia hacer las cosas más fáciles, markedness constraint, o hacer las cosas fieles a como deben ser según su resultado, según como la forma fiel, oficial que debería, que es como original, ¿no? Luego ya pues tendríamos aquí los apuntes otro ejemplo, ¿no? Aquí con el ejemplo del pasado, volviendo a la phonological rule, que eso lo he comentado antes. Ay,
Y pues también tendríamos otra práctica, otro ejemplo de esto de la Optimality Theory, la teoría de la optimización o Optimality Theory, que es que cada lengua, cada hablante tiene una serie de fuerzas, una serie de restricciones y va a ser lo más óptimo posible en ese balance, va a balancear de la mayor forma posible, de la mejor forma posible, estas dos fuerzas para encontrar pues, su equilibrio entre que algo sea difícil de pronunciar o sea fiel a cómo se debe, o sea, se plantea su pronunciación inicialmente, ¿no? O sea, según la Optimality Theory, cada lengua se ubica en un punto que se define por cuánto están a favor de las restricciones de marcaje y cuánto tiran de él las restricciones de fidelidad. Lo fácil, marcaje, contra lo fiel a la forma original, ¿no? Al input o al output que saldría en la lengua. Y luego, pues esto, el efecto que tiene cada lengua, cada hablante tiene una preferencia distinta sobre sus restricciones, sobre sus constraints. Pero el orden de las reglas, de las phonological rules, ese es constante. Y con esto ya nos vamos al apartado 6, que son los niveles de la fonología. Dentro de la fonología, pues hay una serie de niveles en función de si estamos observando pues un sonido, si estamos observando el fraseo, o sea, en frases, en palabras. Aquí entramos en fonología autosegmental, autosegments and distinctive features. Esto es un esquema de la hostia, que eso ya se verá el curso que viene, si hace falta. Lo vimos en 2 horas y se habló de esto poco, muy poco. Así que no nos preocupamos. Pero bueno, que se pueden diferenciar, que se puede hacer un árbol agrupando de una determinada manera los sonidos para poder describirlos mediante elementos distintivos, tipo diciendo este es más consonantal, menos sonorant. Y así puedes describir los sonidos de la manera como más rápida posible. Un poco como lo que veremos luego en semántica del componential approach, de decir, este videojuego es más multijugador, menos historia, no sé qué, y así lo definías. Pues esto es lo que se consigue con esta clasificación de los sonidos. Puedes hacer un approach de componente a componente para describir los sonidos de la manera más esquemática y fácil posible. Luego pues te explica cosas sobre la regla fonológica y cómo la fonología autosegmental te dice que el comportamiento de los sonidos se ve afectado hacia las palabras que los rodean, como los sonidos se afectan unos a otros en la frase, aunque incluso vayan después, generan efectos los unos sobre los otros. Si seguimos observando este tema, vamos a llegar a la sílaba. La sílaba ya empieza a ser interesante. Veremos que en la pregunta que puede caer, basándonos, como digo, en que las posibles preguntas de desarrollo son las que ya han salido tanto en los días de práctica como en las prácticas evaluables, las opciones que hemos tenido. En fonética, en fonética y fonología hemos visto una práctica donde desarrollas sobre la phonological rule. Una práctica donde desarrollas sobre las restricciones, marking the constraint y faithfulness constraint. Y hemos visto la que salió en nuestra práctica número 2, evaluable, que era explica según
la Sonority Sequencing Generalization, la estructura de la sílaba, y te ponía plane y, yo qué sé, port, puerto y ¿qué? Plane, avión. Por ejemplo. Entonces, la sílaba. Aquí empieza parte muy importante, porque si pones esa pregunta es todo lo que tienes que ir empezando, por lo que puedes ir empezando a decirle. Es difícil, a ver, la sílaba, es difícil establecer una definición absoluta de sílaba a nivel súper concreto, porque se ha observado que distintas lenguas pues, tienen distintas formas de entender la sílaba. Digamos que el tema de la sílaba en fonética y fonología, en este caso fonología, ¿no? Pues puede ser un poquito difícil, ¿no? Fonética y fonología, la sílaba no es fácil de definir de una manera definitiva, concreta y que se pueda aplicar a todas las lenguas de la misma manera. Pero lo que sí se puede es que lo que sí se puede decir es que existe una organización en la sílaba. Las sílabas tienen onset, la parte inicial, y luego tienen rhyme. ¿Se entiende? Porque rhyme, ¿no? Que es el núcleo, que es el pico de sonoridad, y la coda. Rima porque va al final, ¿no? Las sílabas, por ejemplo, fleece, flece, fleece. Fleece, ¿cuál es su onset? Hay una regla que nos habla de la maximización del onset. Pues tú identificas un núcleo, fleece, fleece, es una sola sílaba. Identificas el núcleo, que es el sonido vocálico, ¿no? En este caso, suele ser el sonido vocálico, lo que pasa es que luego hay excepciones, por eso es difícil definirlo al 100%. Lo que hay antes es el onset, la F y la L es el onset, y lo que va después será la rima, siendo el núcleo ese sonido vocálico, o sea, ese sonido como muy intenso, y la coda lo que va después. Fleece tiene el sonido F, el sonido L, el sonido de la I larga, y luego en la coda un sonido S. Pues eso es. La cosa es que hay distintos tipos de sílaba, que eso lo veremos después, pero pues si lo pensamos en español, comer, comer. Co, el onset es la C, la rima, su núcleo es la O. Mer, el onset es la M, la rima es er, el núcleo es la E, mer, y la coda es la R. ¿Se entiende? Comprensible. Eso nos lleva a hablar del concepto de sonoridad, sonority. La sonoridad constituye, o sea, es difícil hacer una correlación así plena, pero expresa cuánto destaca un sonido, ¿no? Entonces se pueden ordenar los sonidos según su sonoridad. Así, de memoria, la A es el sonido más abierto, ¿no? Es la vocal más abierta y es el más sonoro. Por eso tú le dices al médico A, porque es el sonido más abierto, la vocal más abierta. No le vas a decir porque abre la boca, una puta mierda, va a decir la U. Perdón, es que ya son muchas horas, ¿no? Así se queda mejor. El uso de lenguaje de estas características, las interjecciones, ayudan a la retención del conocimiento por parte del alumnado cuando éste reacciona, ¿no? Los sonidos, la sonoridad. Cada sonido tiene una sonoridad, la fonema, ¿no?
los sonidos plosivos sordos, la P, la K y la T, tienen 0,5. La B, la D y la G tienen 1 de sonoridad. Después, el sonido F y el sonido dental sordo tienen 2 de sonoridad. Y ya después, la V, la Z y la D, este sonido dental voice tienen 3, la S tiene 4, la M y la N tienen 5, la L tiene 6, la R tiene 7, la I y la U, que son las vocales más cerradas, tienen 7, la E y la O, que son más abiertas, tienen el 8, o sea, tienen el 9, la R tiene el 7, la I y la U tienen el 8, la E y la O, que son más cerradas, tienen el 9, o sea, más abiertas, perdón, tienen el 9, y la A, que es la más abierta, el sonido vocálico más abierto, es el más sonoro. Me lo he aprendido por eso, porque me lo he aprendido de arriba a abajo, porque va de la A, que es la más abierta, a la I, U, que es la más cerrada, ahí va del 10 al 8. Luego, re lamido, como el sonido, como el acorde, re, la R el 7, la L el 6, mi, la M el 5, la S es el 4, yo que me lo he aprendido con sonido de música, re, la, mi, si, do, re el 7, la el 6 por la L, mi, la M con el 5, y la N también, ¿no? Los nasales. La S tiene el 4, la D, la V y la Z tienen el 3, y luego ya, pues el sonido F y el sonido tienen el 2, perdón, bodega tiene el 1 y petaca tiene el 0,5. ¿Por qué te explico esto? Porque te puede poner, explica la estructura de la sílaba usando las sílabas pan y Spain, por ejemplo. Pan, pues puede ser pan de, yo qué sé, pues yo he usado pan por el pan del español, pero te va a poner 2 sonidos silábicos, en este caso, y te va a decir que esos 2 sonidos, 2 sílabas, te va a decir que analices su estructura. Y aquí vamos a usar Sonority Sequencing Generalization, que te dice, en cualquier sílaba hay un elemento que constituye un pico de la sonoridad. Es decir, vas para arriba y luego vas para abajo. Pan, Spain, Spain, ¿no? Vas para arriba y luego vas para abajo. La vocal va a ser tiene un pico de sonoridad. El núcleo tiene un pico de sonoridad. ¿Qué pasa? En palabras como treat, por ejemplo, treat, la sílaba treat, ahí se ve la secuenciación sonora. La T tiene poca, que esto se explicaría diciendo que la T tiene poca sonoridad, la R tiene un poco más, la I constituye el núcleo y es lo que más sonoridad tiene, y luego vamos a la coda, donde la sonoridad vuelve a bajar. Esto respeta el Sonority Sequencing Generalization. Y eso lo explica, no hace falta que le dibuje la gráfica, yo es que estoy enfermo. Y se la he hecho con el GeoGebra, aquí en los apuntes. Si te pone Spain, aquí, ¿qué tendrás que explicar? La P, sabes que es lo menos sonoro que hay. La S es más sonora que la P. Y Spain es una sílaba. Spain. La S está más arriba que la P. Entonces, primero bajas, luego subes al EI, ¿no? Y luego bajas otra vez, pero no tan bajo como con la P. Esto no respeta la idea de la Sonority Sequencing Generalization, de ascender hasta un pico y luego bajar. Porque aquí primero has tenido una bajada y luego una subida, ¿verdad? Que va para abajo y luego va para arriba. Si haces el dibujito se ve muy claro. Primero la S tiene más sonoridad que la P, entonces bajas y luego vuelves y luego subes. Y luego ya bajas y te quedas un poquito más arriba de la N, ¿no? O sea, de la P.
Pues eso es lo que le explicarías al profe. Y que esto no respeta la secuenciación, la Sonority Sequencing Generalization, y que pues es el elemento a analizar en este caso, ¿no? Es eso. La magia es lo que vimos también, lo que vimos luego. La magia es lo que vimos luego de que si tú dijeras Spain, Spain, ahí sí que tienes un máximo y desciende en la E y baja hasta la S, y en la segunda sílaba, que sería pain, sí que tiene la P abajo, luego subes a la vocal y luego bajas otra vez. Y ahí sí que se respetaría la sonoridad, ¿no? O sea, la Sonority Sequencing Generalization. Y eso pues es llamativo. Entonces, si sale esa pregunta en el examen, pues yo le cuento al profe lo que sé de las sílabas. Que ahora vamos a hablar del tipo de sílaba. El tipo de sílaba es lo que te he dicho, que dependiendo de la lengua, nuestra sílaba básica más típica es consonante vocal. Patata, pomelo. Consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Pero nuestra coda es opcional. Podemos tener algo después de esa vocal. Comer. Ahí hay una coda, es opcional. Y el onset en español también es opcional. Amigo. Esa A no tiene onset. Distintas lenguas tienen distintas condiciones. Hay lenguas donde el onset, es decir, una parte que precede al núcleo de la sílaba, que suele ser vocálico, pues existe, ¿no? El onset es la parte que precede al núcleo, generalmente vocálico, de la sílaba, ¿no? Y la coda es un elemento que va posterior. Sí, que se coloca posteriormente a este núcleo. Si a mí me ponen esta pregunta, ¿no? De lo de plain, pues yo lo primero le digo qué tipo de sílaba es y lo analizo sus partes. Le digo plain. Plain tiene en su onset una P y una L. Posteriormente, en su rima, encontramos un diptongo EI, plei, y también tenemos una coda que es la N, plain. Y entonces luego le hablaría del peso de esta sílaba. El peso de las sílabas se mide en unidades que se llaman mora, ¿no? Moras. El profe la usaba así y usaba una U. Usaba una U para medir el peso de la sílaba. Exactamente. A mora is a unit of syllable weight. Es the small unit of syllable weight, ¿no? Está relacionada con la longitud de la sílaba, ¿no? Los diptongos pues valen doble, o las vocales largas valen doble, pues porque tienen más peso, ¿no? Su longitud mayor. Entonces, si a mí me pone plain, pues yo le explico cuál es el onset, la P y la N, cuál es su rhyme, que tiene un diptongo que vale 2 moras que consistiría y que conformaría el núcleo de esa sílaba, y luego tiene una coda, que es la N, plain, una N, ¿no? Entonces le explicaría que es una sílaba heavy, porque tiene 3 unidades de peso en su haber, en su conjunto, ¿no? Plain es una única sílaba. Plain, how many syllables? Y efectivamente, si lo buscas, es una única sílaba, plain, porque es que tiene un diptongo. Es que no se pueden separar. El diptongo va todo junto. Entonces le explicaría el tipo de sílaba, ¿no? Que tiene onset y que tiene rhyme. ¿Qué conforma cada parte? Y si es una sílaba pesada o ligera. En este caso es pesada. Porque tiene más de una mora de peso. Las que son consonante vocal y solo tienen un sonido vocálico simple, solo tienen una mora de peso, y entonces son sílabas ligeras.
Le explicas ahí entonces que es una sílaba pesada. A ver. Que sea pesada o ligera a veces se afecta a cómo estresas la palabra, pero eso es un fun fact. Y con eso ya lo tendrías explicado, porque lo demás que hemos visto en fonología, aparte de hablar de el peso de la sílaba y de cómo los diptongos valen doble, o las vocales largas valen doble, por y algunos conceptos que son más fun fact que otra cosa, como el compensatory lengthening. Cuando tú dices comer, si le quitas la R, dices comer, abres la vocal y la elongas, compensando el peso que le quita a la sílaba quitarle la R. Pero eso es un fun fact. Si te sale en el examen lo de plain, pues tú le explicas eso. Sonority Sequencing Generalization. La P tiene poca sonoridad. La L tiene más. El diptongo constituye el núcleo y es un pico. Sonority peak, que es el núcleo, constituye un pico sonoro, como sonido vocálico. Para que luego bajemos, no tanto como en el onset, pero bajemos, no tanto como estábamos en el onset, pero bajemos hacia la N, que está, pues eso, es más sonora que la P, pero es menos sonora que el sonido vocálico. Y ahí se respeta, porque tienes un pico y luego bajas. O en la palabra pin, se lo explicas, pin, la P es el onset, la I es el núcleo, la N es la coda. Tienes una I y una N en la rima. La I pesa una mora, la N pesa otra mora. Sílaba pesada. Entonces, la P tiene poca sonoridad, la I tiene más sonoridad, sonority peak, el núcleo, y luego bajas, no tanto como al principio, en este caso. No tanto como lo bajo que estabas al principio. Y así. Y así explicas la sílaba. Explicas cuál es su sonoridad, si respeta o no el Sonority Sequencing Generalization, que es que primero vas para arriba, llega a un pico y luego vas para abajo. Y si te pone Spain, pues Spain no respeta este concepto de la Sonority Sequencing Generalization. Porque empiezas con una S y vas a una P, es decir, bajas, luego subes en el diptongo y luego vuelves a bajar. Ahí volverías a explicar que es una sílaba pesada. El onset no se cuenta para el peso. Para el peso de la sílaba solo cuenta la rhyme, ¿vale? Solo cuenta la rima. Importante. En la sílaba Spain, la S y la P no cuentan para el peso de la sílaba. Pero la E y N, SPI, sí que cuentan. Serían 3 molas de peso. Esa sílaba es pesada. Y con eso se explicaría la totalidad del tema 6. Lo último que nos quedaría es una cosa que se vio muy rápido, que es la phonological y la phonetic syllabification. Básicamente, la fonética y la fonología distinguen las sílabas de manera diferente. Para nosotros, en la palabra pity, de pena, it's a pity, what a pity, nosotros tenemos pt. La fonología diría pt. En cambio, la fonética dice que es pit y que la T forma parte de la primera sílaba. Pero bueno, eso son cositas, pero que no se dieron en profundidad y que no han salido nunca en una práctica, ¿no? Entonces, si te sale lo de pin y plain, pues tú explicas eso. Que vas para arriba y luego para abajo, y que eso se llama Sonority Sequencing Generalization. Y si ocurre que no respeta eso de que vas para arriba y luego para abajo, sino que vas para abajo y luego para arriba y luego otra vez para abajo, en la sonoridad, entonces no respeta eso y es lo que tienes que explicar, lo que tienes que nombrar, lo que tienes que hacer que se entienda. De este tema de desarrollo, Phonological Rule, Markedness y Faithfulness Constraints. Y por otra parte, Phonological Rule por un lado, de la underlying form a la surface form a través de las phonological rules que se ordenan de una forma concreta. Por otra parte, Constraints in Phonology, Markedness Constraint y Faithfulness Constraint. Optimality Theory, cómo cada lengua se ve influenciada por estas restricciones y tiene unas prioridades, incluso cada hablante las tiene. Y luego, la sonoridad en la fonología.
cómo se mide el peso de una sílaba, qué partes tienen las sílabas, cómo se mide su peso, qué es la sonoridad, qué tipos de sílabas existen y qué es la Sonority Sequencing Generalization. Y con eso tienen el tema 6. ¿Y preguntas tipo T? Pues pueden salir de todo, especialmente de Acoustic Phonetics, Articulatory Phonetics, Acoustic Phonetics y Auditory Phonetics, o incluso Theoretical y Applied Phonetics. O Minimal Per Test, Computation Test, Complementary Distribution, o incluso pues que la fonética se centra en los elementos físicos y en las descripciones específicas de cómo se produce el sonido y cuáles son sus características, mientras que la fonología pues se centra en características abstractas, no tan físicas, sino más abstractas, generalizar y encontrar reglas generales que se puedan aplicar a todas las lenguas y categorizaciones generales, aunque se pierda a lo mejor un poco de precisión. Mientras que la fonética pues sí que incluye los alomorfos, ¿no? Las pequeñas variaciones. Y con eso ya estaría. El tema 6 explicado.